La desaceleración del crecimiento europeo, una inflación que se mantiene en niveles inusualmente altos, la tendencia al alza de los tipos de interés. Un trimestre más son muchas y muy significativas las incertidumbres a las que se enfrenta la economía española. De ahí que dediquemos el último Blink de la temporada a analizar las claves que marcarán su evolución en los próximos meses. Para ello, contamos de nuevo con Rafael Domenech, responsable de análisis económico de BBVA Research. Él nos cuenta las razones que han llevado al Servicio de Estudios de BBVA a mantener las previsiones de crecimiento del PIB español para 2022 y a rebajarlas de 2023 hasta el 1,8%. Mi nombre es Reyes Pariente. Comenzamos. Blink, los podcasts de BBVA. Hola Rafa, ¿qué tal? Encantada de que nos acompañes de nuevo en Blink. Bienvenido. Hola Reyes, el placer es mío de estar otra vez aquí contigo y con todas las personas que nos siguen en este podcast. Si te parece, vamos a comenzar poniendo un poco en contexto la situación económica. ¿Nos podrías decir cómo ha evolucionado la economía española en esta primera mitad del año y por qué mantenéis la estimación del crecimiento para el conjunto de 2022? ¿Qué elementos sostienen esta evolución? Bueno, pues en el conjunto del primer semestre la economía española ha evolucionado tal y como esperábamos y por eso mantenemos la previsión de crecimiento ligeramente por encima del 4%, ¿no? Pero sí que es cierto que ha habido sorpresas en la composición de los trimestres, ¿no? Y me explico. Nosotros esperábamos un trimestre más fuerte del que luego terminó publicando el Instituto Nacional de Estadística. Los datos en tiempo real de crecimiento de la afiliación, de gasto, por ejemplo, con tarjetas, pues apuntaban en principio a un comportamiento algo mejor y sin embargo en el segundo trimestre ocurrió justo lo contrario, es decir, que nosotros teníamos unas previsiones de crecimiento que publicamos justo cuando estalló la guerra de Ucrania, cuando empezamos a ver que el precio del petróleo, el precio del gas, el precio de muchas materias primas se disparaba, incluido también el precio de la electricidad, y entonces pues esperábamos incluso una contracción del crecimiento económico en el segundo trimestre, que con los datos que manejamos, de nuevo atendiendo a cómo se ha comportado fundamentalmente la afiliación a la seguridad social, pero también otros indicadores en tiempo real, pues resulta que esto no ha sido así. Es decir, que la economía española ha aguantado mucho mejor de lo que esperábamos cuando estalló la guerra de Ucrania y por lo tanto esa sorpresa positiva que hemos visto en el segundo trimestre ha terminado compensando la sorpresa negativa del primero, ¿no? De manera que en el conjunto del semestre lo que podemos decir es que la economía española ha aguantado bastante bien teniendo en cuenta que la situación internacional es tremendamente complicada, ¿no? Es decir, que hay mucha incertidumbre, particularmente en Europa, por lo que está pasando con la guerra de Ucrania, ¿no? Sin embargo, de cara a 2023, sí que revisáis a la baja las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto español, en concreto hasta el 1,8%. ¿Cuáles son los principales factores que han llevado a esta rebaja? Pues mira, Reyes, fundamentalmente es el entorno internacional que ha empeorado. Es decir, la revisión que estamos haciendo se debe fundamentalmente a que esperamos que Europa crezca menos y prácticamente cada punto de menos crecimiento de Europa es un punto menos de crecimiento en España. Tenemos más volatilidad también en los mercados financieros y esto en parte es consecuencia no solo de lo que está ocurriendo con las materias primas y de lo que ocurre, por ejemplo, con la guerra, ¿no? Sino sobre todo porque la novedad, ¿no?, de los últimos meses es que en la medida que las tasas de inflación han sido más elevadas y más persistentes, esto ha hecho que los mercados empiecen a tener unas expectativas de política monetaria, de subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal y por parte del Banco Central Europeo también más agresivas. Y esto ha generado volatilidad, ¿no? En definitiva, toda esa incertidumbre que viene del exterior, ¿no? En Europa, como consecuencia de la guerra de Ucrania, en Estados Unidos fundamentalmente por la política monetaria, también la política monetaria del Banco Central Europeo afecta, ¿no? Hay un tema aquí
que no tenemos que olvidar que parte de esa volatilidad que vemos en los mercados financieros es que a medida que los mercados han empezado a descontar en Europa subidas de tipos de interés, hemos empezado a ver cómo se daban algunas señales de fragmentación en los mercados financieros europeos, ¿no? Subidas de prima de riesgo, ¿no? Que el Banco Central Europeo pues, ha tratado de aplacar, ¿no? Con anuncios de que iba a poner en marcha un nuevo mecanismo, ¿no? Una nueva herramienta para evitar este tipo de fragmentación. Pero todo esto está generando más incertidumbre y una revisión a la baja en las expectativas de crecimiento tanto de Estados Unidos como de Europa que se transmiten a España. Y este es el principal motivo, ¿no? Con todo, me gustaría señalar que en España esperamos un crecimiento del 1,8, que es más de un punto superior al que esperamos en Estados Unidos y del que esperamos en Europa, ¿no? Que va a estar en el entorno de 6 décimas, poco más por encima del medio punto de crecimiento en 2023. Y esta diferencia de este mayor crecimiento de España se debe fundamentalmente al impacto que va a tener sobre la economía real las inversiones asociadas a los fondos europeos, Next Generation EU. Hablabas del menor crecimiento a nivel europeo. ¿De qué forma afectará a la economía española? Vamos a ver, ¿por qué hemos revisado, no solo nosotros, en realidad todas las instituciones han revisado a la baja el crecimiento en Europa? Para entender cuál es la razón, ¿no? Que justifica esta revisión. Fundamentalmente, estamos valorando el riesgo de que Rusia pueda realizar cortes en el suministro de gas a los países europeos. Países europeos tan importantes como Alemania que son muy dependientes del gas ruso. Y por lo tanto esto hace que de cara al otoño y al invierno de este año, ¿no? Todos hayamos revisado a la baja esa previsión de crecimiento. Esperemos incluso 2 trimestres de crecimiento negativo, ¿no? Esto, por lo tanto, es menos crecimiento en Europa, precios de algunas materias primas como el gas para producir electricidad más elevados. Todo esto afecta al crecimiento. España, obviamente, tendrá que pagar más posiblemente por el gas, ¿no? Pero ese menor crecimiento de Europa también nos afecta a nosotros por la vía de las exportaciones, ¿no? Nuestras exportaciones crecerán menos de lo que teníamos previsto, ¿no? Y luego, en la medida que Europa se vea sometida a más incertidumbre por un lado y a menor crecimiento por otro, es posible que esto genere también de nuevo incentivos a que los hogares europeos pues traten de ahorrar, no traten de gastar tanto como una situación de mayor crecimiento y dinamismo de sus economías, y posiblemente el otro sector que se vea afectado en España pueda ser el turismo, ¿no? Que esperamos, ¿no? unos trimestres de recuperación, sobre todo el tercero ahora de cara a la campaña de verano bastante intensa, pero esa recuperación pensamos que se puede frenar también en la temporada de invierno, ¿no? Cuando vienen fundamentalmente turistas de centro, norte de Europa, ¿no? Bueno, pues esto también se va a resentir. Todas estas vías, ¿no? Mayor precio del gas, mayor coste de la electricidad, menor crecimiento económico en Europa, menores exportaciones, un turismo europeo menos dinámico, nos va a afectar a España, ¿no? Y por eso pensamos que también España podría verse abocada a tener un par de trimestres de crecimiento negativo, muy moderado. Estamos hablando de que a lo mejor entre el cuarto trimestre del 2022 y el primer trimestre del 2023 España podía experimentar una ligera caída de su Producto Interior Bruto de aproximadamente medio punto en acumulado, pero bueno, eso no empañaría que en el conjunto del año en 2023 la economía española pudiera seguir creciéndose 1,8%. Si te parece, vamos a detenernos en un elemento que preocupa especialmente, la inflación, que en junio cerró niveles que no se alcanzaban desde hace más de 30 años. ¿Nos puedes actualizar vuestras previsiones al respecto? ¿Cómo valoráis las medidas anunciadas por el Gobierno para intentar contenerla? A ver, las previsiones que tenemos ahora actualmente para la inflación para el conjunto del año consideramos que se va a acercar al 8%, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una revisión significativamente al alza con respecto a las que teníamos hace 3 meses.
esto sigue siendo fundamentalmente un problema de inflación importada, ¿no? La inflación doméstica, la que producimos con nuestros bienes y con nuestros servicios, sigue estando bastante controlada en el entorno del 3%. Por lo tanto, hay una diferencia muy grande entre el índice de precios al consumo que estamos viendo ahora, que está por encima del 10%, y esa inflación doméstica de los bienes y servicios producidos internamente que está en el entorno del 2-3%, ¿no? Esa diferencia hasta el 10% es fundamentalmente inflación importada. Lo que ocurre es que esa inflación importada pues ahora es más persistente, más elevada, y se debe fundamentalmente al precio del gas. De hecho, hemos empezado a ver ya cómo algunas materias primas han disminuido, ¿no?, los precios como consecuencia de esa expectativa de menor crecimiento económico o incluso recesión algunos trimestres en Estados Unidos y en Europa, ¿no? El menor crecimiento mundial pues supone una menor demanda y por lo tanto un ajuste a la baja del precio de muchas materias primas. Todavía no lo estamos viendo en la inflación porque te recuerdo, Reyes, que la inflación la medimos en términos interanuales, ¿no? Es decir, que ahora, aunque los precios de muchas materias primas sean más bajos que los que teníamos hace un mes, seguimos comparando con los precios de hace un año que eran muy inferiores a los que todavía tenemos ahora, ¿no? Con lo cual habrá que esperar básicamente a dentro de un año para empezar a comparar con precios más elevados y ver que la contribución de muchas materias primas, si se cumplen las previsiones, empieza a ser negativa. Y entonces veremos una disminución bastante rápida de la tasa de inflación a lo largo del próximo año. Pero en 2022 la inflación será alta. ¿Cómo influyen las medidas que ha adoptado el gobierno? Bueno, pues tenemos que se han hecho deducciones en el precio de los combustibles, que se han hecho reducciones también en los impuestos que pagamos por la electricidad y que se ha puesto un límite al precio del gas, ¿no? Todo eso está permitiendo que la inflación esté más moderada, ¿no? Que la tasa de inflación esté por debajo de la que hubiéramos tenido si no se hubieran adoptado esas medidas. Lo que ocurre es que esas medidas que efectivamente nos están quitando posiblemente algo más de un punto de inflación cuando las sumamos todas conjuntamente, claro, se ven más que compensadas por el alza que estamos viendo, por ejemplo, con el precio del gas, ¿no? Entonces, nuestra tesis es que hasta que no toquemos techo con las materias primas, con el petróleo y con el gas, algunas de ellas ya ha ocurrido, pero no con el gas. Para el gas, la gran incógnita es lo que vaya a ocurrir este invierno, ¿no? Sobre todo por el conflicto con Rusia y la posibilidad de cortes en el suministro. Pues no creemos que no tocaremos techo, ¿no? Y a partir de ahí empezaremos a ver cómo la tasa de inflación caiga rápidamente. Mientras tanto, ¿qué es lo que podemos hacer para que esto no vaya más? Para que el problema de la inflación no se enquiste. Pues fundamentalmente un pacto de rentas y tratar que todo lo que son las rentas, ¿no?, que se forman en España, sean salariales, sean rentas empresariales, sean también salarios de los trabajadores públicos, otras rentas como la de los pensionistas, suba en función de los precios de los bienes y servicios que producimos aquí en España, es decir, en función del deflactor del PIB, no de esa inflación importada, porque si no, dejaremos que se contamine y haremos propia la inflación importada que nos viene de fuera, ¿no? Y entonces ahí es cuando entraremos en estos efectos de segunda ronda y harán que el problema de la inflación se alargue en el tiempo. Si te parece, hablemos ahora de política monetaria. ¿Cómo influirá en la economía la previsible normalización de los tipos de interés y la retirada de estímulos monetarios? ¿Está preparada la economía española para las subidas? A ver, déjame, Reyes, que empiece un poco primero a hablar de Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos ahí la política monetaria va a ser más agresiva, ¿no? Y quiero poner en contexto lo que va a hacer el Banco Central Europeo respecto a lo que va a hacer la Reserva Federal. Las previsiones del mercado en Estados Unidos es que como allí hay un problema mayor de inflación, que además tiene una causa fundamentalmente de demanda, pues la Reserva Federal tendrá que subir
los tipos de interés más. ¿Hasta dónde? Las previsiones ahora apuntan que podría llegar esa subida hasta 4 puntos, ¿no? Hasta un 4%. Y estaría, por lo tanto, los tipos de interés a finales del año que viene por encima de lo que sería la tasa natural de tipos de interés en Estados Unidos. En Europa, la inflación es menor y además está causada fundamentalmente por precios de materias primas, particularmente el tema del gas y el impacto que tiene en la electricidad. Por lo tanto, aquí lo que se espera es que el Banco Central Europeo suba tipos, pero los suba de una manera más moderada. Prácticamente a finales del año que viene los tipos de interés estarán a la mitad que en Estados Unidos. Estamos hablando de 200 puntos básicos. ¿Cómo afecta esto a la economía española? Bueno, obviamente carece el coste de financiación, sobre todo, por ejemplo, hipotecas que están a tipo variable ligadas al Euribor. El Euribor ya ha empezado a subir, por lo tanto esas condiciones de financiación se revisarán y esto hará pues, que los hogares tengan menor renta disponible, también las empresas que necesiten nueva financiación, ¿no? ¿Cuánto crecimiento nos podría quitar esta subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo? Nosotros pensamos que entre este año y el año que viene, pues unas 7 décimas menos de crecimiento económico, que no es mucho. ¿Está preparada la economía española? Sí, está preparada por varias razones. Tenemos que a pesar de la pandemia, las empresas y los hogares están menos endeudados, tienen unos niveles de endeudamiento en línea con los países de la eurozona o incluso por debajo en algunos segmentos de la población. Por lo tanto, estamos hablando de una situación muy distinta a la que vimos con la crisis financiera internacional, donde teníamos una economía española muy endeudada, ¿no? El sector privado está mucho mejor preparado. Tenemos además a los bancos muy capitalizados, ¿no? Con una posición de solvencia y de solidez muy fuerte. Por lo tanto, todo el canal de financiación va a funcionar de una manera muy fluida, con mucha liquidez, pero eso sí, a un coste mayor. Pero no estamos hablando tampoco de una subida de los costes muy elevada, ¿no? Todo apunta a que los tipos de interés reales, ¿no? Es decir, el tipo de interés al que de ese coste de la financiación menos la expectativa de inflación, incluso, ¿no? Aunque esa expectativa de inflación pusiéramos el objetivo de inflación del Banco Central Europeo en el entorno del 2%, me da unos tipos de interés muy bajos. Es decir, que las condiciones de financiación no van a ser tan buenas como las que hemos tenido en el 2020 o en el 2021, ¿vale? Donde los tipos de interés estaban en el terreno negativo. Esas eran unas condiciones excepcionalmente buenas, pero van a seguir siendo muy buenas en el contexto histórico. El único punto de mayor debilidad que tenemos ahora es el del endeudamiento del sector público. Las buenas noticias es que, de momento, los costes de financiación de la deuda pública siguen siendo muy bajos y además se ha hecho un trabajo extraordinario durante los últimos años para ir alargando el vencimiento de la deuda pública. Es decir, que durante los próximos años vamos a tener que refinanciar un volumen de deuda pública menor, ¿no? De lo que hubiéramos tenido que refinanciar si los vencimientos hubieran sido a corta duración, ¿no? Hubiéramos tenido que financiar no solo el déficit público corriente, sino toda la deuda que hubiera ido venciendo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la deuda pública es sensible a qué es lo que pase con la prima de riesgo y, por lo tanto, lo mejor que podemos hacer desde nuestra economía, desde nuestro sector público, es, independientemente de lo que haga el Banco Central Europeo, nosotros poner de nuestra parte también. ¿Y cómo tenemos que poner de nuestra parte? Pues con una hoja de ruta que muestre que tenemos un claro compromiso hacia la consolidación fiscal a medio plazo, hacia la estabilidad presupuestaria y que, por lo tanto, vamos a ir reduciendo el déficit público, ¿no? Con crecimiento y una reducción paulatina, gradual, pero también sostenida del déficit público, eso es suficiente como para transmitir confianza a los mercados de que nuestra deuda pública es sostenible, para hacer que las primas de riesgo estén muy contenidas y que las condiciones de financiación también sean bastante favorables para el sector público. Pasemos a otro tema, la reforma del mercado de trabajo.
¿De qué manera afectará este crecimiento? ¿Cómo valoráis esta reforma? Y háblanos un poco del pacto de rentas que comentabas antes relacionado con la inflación. Bueno, pues a ver, todavía es muy pronto para sacar conclusiones de esta reforma, porque, claro, habrá que ir testándolo a lo largo del tiempo, habrá que ver qué ocurre cuando tengamos que afrontar periodos de menor creación del empleo o incluso crisis económicas, ¿no? Por el momento, durante estos 6 meses, que han sido meses de crecimiento económico, de crecimiento del empleo, pues se está cumpliendo el patrón esperado, ¿no? En la medida que prácticamente muchas de las figuras que se utilizaban para la contratación temporal ya no se pueden utilizar y ahora las empresas están abocadas a utilizar fundamentalmente contratos indefinidos fijos, discontinuos o contratos indefinidos a tiempo parcial, pues eso es lo que estamos viendo. Lo que se observa es que está cayendo la temporalidad de las nuevas contrataciones y que la mayor parte de la contratación pues son o bien contratos indefinidos normales, o bien contratos indefinidos fijos discontinuos, o bien a tiempo parcial, ¿no? Aumenta, por lo tanto, el volumen de nuevas contrataciones que se hace con un horizonte temporal indefinido. Esto en principio es bueno. Estamos viendo que también esto otorga cierta flexibilidad interna para las empresas, pero insisto, habrá que ver, o sea, la prueba la tendremos para ver en qué medida estos nuevos contratos permiten que la economía española pueda transitar, ¿no? Y navegar por periodos en los que hay a lo mejor una crisis económica internacional y en la que a ver si también conseguimos que en lugar de destruir el empleo se mantenga, aunque sea trabajando menos horas, ¿no? Porque si no necesitamos producir tanto, pues posiblemente haya que ajustar la jornada de trabajo en tiempos de crisis. Pero sobre todo, ¿no? Consiguiendo que el despido sea el último recurso, ¿no? Y con respecto al pacto de rentas, de momento no tenemos noticias, no hay acuerdo. Parece difícil y bueno, no perdamos la confianza, ¿no? ¿Sobre qué base se debería hacer ese pacto de rentas? Pues debería ser un acuerdo plurianual, ¿no? Si lo alargamos en el tiempo para 2-3 años, pues será más fácil llegar a un acuerdo, ¿no? Pactar una senda de crecimiento de salarios, ¿no? Tratar que esa senda de crecimiento de salarios esté ligada a lo que hacen los precios de los bienes y servicios que producimos internamente, no la que nos viene de fuera. Tenemos que entender que el país en su conjunto se empobrece frente al resto del mundo por todas estas materias primas, particularmente energía, que tenemos que importar de fuera. Y por lo tanto, si el país se empobrece, no podemos pensar que grandes colectivos, y me da igual que sean trabajadores, beneficios de las empresas, pensionistas, etcétera, puedan quedar completamente al margen de este empobrecimiento relativo del país. Es un empobrecimiento relativo en el sentido, pues, como decía, tenemos que pagar más por algunos bienes que compramos de fuera. Y esto es así, ¿no? En la medida que la economía crezca, pues muchas familias, muchos hogares, muchas empresas, pues seguirán viendo que sus rentas disponibles crecen, ¿no? A pesar de la inflación. Y luego tiene que ser también un pacto de renta suficientemente flexible como para que allí donde sea factible, bien porque está aumentando la productividad de las empresas, bien porque en algunos sectores o en algunas empresas pues aumenta el volumen de facturación o aumentan los ingresos, pues que los salarios puedan subir más. Y esto es importante porque ese aumento diferenciado de salarios en unos sectores en otros, en unas empresas con respecto a otras, ¿no? Lo que nos permite es reasignar los factores productivos de una manera más eficiente, ¿no? Es decir, que el empleo pueda ir hacia aquellos sectores, hacia aquellas empresas que más están creciendo, ¿no? Y por lo tanto, pues el salario sería una forma de dar esa señal, ¿no? Bueno, pues esto también será importante, ¿no? Que haya flexibilidad suficiente como para allí donde sea posible que se pueda crecer más
de lo que crezcan los salarios en media. Hablemos ahora de los fondos Next Generation EU. Un importe significativo de los mismos ya ha llegado a España. ¿Cuál es vuestra opinión acerca de cómo se están ejecutando? Bueno, pues en 2000 lo que sabemos es que en 2021, a pesar de que ya hubo desembolsos muy importantes por parte de la Comisión Europea a España, lo que es la ejecución, ¿no? Y por lo tanto la inyección de estos fondos a la economía real fue bastante pequeña. Es cierto que se pusieron en marcha ya muchas convocatorias, muchas licitaciones, etcétera, pero resoluciones hubo pocas el año pasado y por lo tanto estamos hablando de que la contribución de los fondos europeos al crecimiento en 2021 pues apenas fue de 2-3 décimas de crecimiento económico. Claro, visto en perspectiva, incluso eso no nos viene mal, ¿no? Porque el año pasado recuerdo que crecimos ya a una tasa bastante elevada, ¿no? Y por lo tanto ahora lo que nos encontramos son con peores perspectivas de crecimiento, por lo tanto casi mejor, ¿no? Que lo que no se invirtió el año pasado, pues lo podamos invertir y sobre todo el año próximo, ¿no? Donde las expectativas de crecimiento son algo peores, ¿no? En ese sentido, aplanar, ¿no? La curva de inversiones a lo largo del tiempo nos viene bien, ¿no? Esto yo creo que en lugar de concentrar, ¿no? La ejecución de los fondos en un periodo de alto crecimiento, lo que vamos a hacer es alargarlo en el tiempo. Esto también nos viene bien para evitar algunos cuellos de botella, para evitar restricciones que pueda haber, incluso de empleo, ¿no? En algunos sectores, algunas empresas que pueden ver cómo las inversiones que tienen que realizar son muy importantes y que pues a lo mejor no encuentran o bien suministros o bien el empleo como para poder abordarlas todas de golpe, ¿no? También alargarlas aquí nos puede venir muy bien. Nosotros lo que estamos viendo es que se está produciendo una aceleración en las licitaciones, en las convocatorias de ayudas, se está produciendo una aceleración en lo que es la inyección de estos fondos en la economía real y poco a poco cada vez va a ir llegando a más. ¿Qué es lo que esperamos? Pues para 2022 esperamos que la ejecución de estos fondos suponga la inyección de unos 15.000 millones a la economía real, muy por encima de lo que vimos en 2021, y para 2023 incluso entre 20 y 25.000 millones, es decir, una aceleración adicional, ¿no? De manera que, fíjate, prácticamente, que es otra forma de ver el crecimiento del 2023, todo ese crecimiento de 1,8 prácticamente vendría explicado por el impacto en la economía real de los fondos europeos. Por eso es tan importante, ¿no? Es decir, que yo creo que nos va a venir bastante bien al final haber alargado la ejecución de los fondos en el tiempo y sobre todo ahora el reto pues es que los fondos vayan fluyendo, que lleguen a la economía real y que invirtamos bien. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, que sirvan para crear empleo y sobre todo para crear un empleo más productivo, ¿no? Más sostenible y más productivo, ¿no? Que permita, pues eso, que los salarios crezcan más, ¿no? Porque en el fondo la mejor herramienta para que crezcan los salarios es el crecimiento de la productividad y si estos fondos ayudan, mejor que mejor, ¿no? Tendremos que prestar menos atención a cómo los salarios tienen que crecer para hacer frente a la inflación porque tendremos un crecimiento autónomo de los salarios en función de la productividad porque estamos mejorando, ¿no? Los fundamentos de la economía española. ¿Y cómo valoráis las medidas anunciadas por el Gobierno en el pasado debate del Estado de la Nación? En concreto, ¿cuál puede ser el impacto de los impuestos a las eléctricas y a la banca anunciados durante dicho debate? A ver, desde el punto de vista de lo que es la teoría económica y también de la evidencia empírica que conocemos de las últimas décadas, es muy difícil de justificar impuestos específicos a determinados sectores, a determinadas actividades, ¿no? Que solo tienen sentido cuando estos sectores producen algún tipo de externalidad negativa, ¿no? Y me explico, ¿no? Para que se me entienda bien, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, ¿qué actividades suelen tener un impuesto específico? Pues aquellas que generan contaminación, por ejemplo, por eso existen impuestos sobre los combustibles, ¿no? Porque emiten CO2 y otros gases de efecto invernadero, ¿no?
Otros daños pues están producidos pues a veces sobre la salud de las personas, alcohol, tabaco, y por eso existen estos impuestos especiales, ¿no? Es decir, que lo que gravamos son bienes que generan algún tipo de daño, sea al medio ambiente, sea a la sociedad, sea a la salud de las personas, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, concreto del impuesto a la banca, más bien ocurre todo lo contrario, ¿no? Es decir, nos encontramos ante una actividad que es central para que la economía funcione bien. Hay una muy abundante evidencia empírica que lo que muestra, ¿no?, es que el desarrollo de los sistemas financieros, del sistema bancario, el balance neto que esto tiene sobre el crecimiento a largo plazo de la economía por múltiples mecanismos es positivo, no negativo, es positivo, y por lo tanto todo lo que entorpezca esta actividad, como es un impuesto específico a la banca, pues va a suponer un lastre al crecimiento económico. ¿Será temporal? Bien, será temporal, pero no deja de ser un lastre, ¿no? Un lastre que además pues encarecerá el crédito, no solo hará que haya menos fondos para prestar, sino que además hará que el crédito sea más caro, ¿no? La inversión será menor y el crecimiento tanto del Producto Interior Bruto como del empleo pues será menor del que hubiéramos tenido. ¿Cuánto menor aproximadamente? Pues las estimaciones que nosotros tenemos es que por cada décima de PIB que se recaude con un impuesto específico a la banca, la aportación al crecimiento del Producto Interior Bruto es también de una décima menos, ¿no? Y por lo tanto, aunque se termina recaudando más por parte del sector público, el conjunto de la actividad de la economía, lo que se pierde es equivalente a lo que se recauda, ¿no? Por lo tanto, el efecto neto en términos de empleo, en términos de actividad económica, es negativo, ¿no? Y luego, tampoco creemos que sea bueno estigmatizar a sectores concretos, ¿no?, de la actividad, y sobre todo aquellos sectores que son tan importantes, ¿no?, que son centrales para que se desarrolle la actividad económica, ¿no?, para que los hogares puedan satisfacer sus necesidades, para que las empresas puedan realizar su actividad económica, ¿no? Creemos que si las administraciones públicas quieren recaudar más porque lo necesitan, por las razones que sean, o bien porque quieren gastar más, o bien porque quieren consolidar las cuentas públicas de una manera más rápida, lo mejor es recaudar impuestos generales que sean lo menos distorsionadores posibles, ¿no?, y que sean lo más transparentes, lo más sencillos para el conjunto de la sociedad, pero que no hay ninguna razón, ¿no?, para hacer recaer en un determinado sector pues el coste, ¿no?, de ese ajuste fiscal, ¿no? Y luego, por último, ¿no?, también lo que nos preocupa es la incertidumbre que esto genera, ¿no? Porque, claro, enseguida la sociedad española, pero también los inversores de otros países se pueden preguntar, ¿este va a ser un impuesto temporal solo por 2 años? ¿Qué credibilidad hay, no? ¿Va a ser un impuesto solo sobre este sector o se va a ampliar a otros, ¿no? La incertidumbre en general es mala para la inversión, ¿no? Lo mejor que puede hacer el gobierno, sobre todo en este contexto, ¿no?, en el que estábamos hablando de las incertidumbres sobre cuál va a ser el crecimiento internacional, sobre cómo puede afectar a la economía española, incertidumbres sobre hasta dónde puede llegar la tasa de inflación. Lo mejor que podemos hacer en este contexto es aportar certidumbre, ¿no? Aportar certidumbre, pues eso, como sabemos, con instituciones creíbles, con unas regulaciones que son por todos conocidas, que se ven como estables en el tiempo, que no son volátiles, ¿no?, y que no se producen estos anuncios que pueden ser anuncios de ida y vuelta. Hoy pongo un impuesto, mañana lo quito, lo voy a volver a poner en el futuro, ¿no? Va a recaer sobre este sector, va a recaer sobre este otro. Todo eso aporta incertidumbre cuando lo que deberíamos es estar aportando justo lo contrario, ¿no? Y para terminar, Rafa, ¿qué riesgos enfrenta la economía española? ¿Qué factores podrían llevar a un cambio a la baja en vuestras previsiones? A ver,
Haces bien en preguntar esto, Reyes, porque, claro, nuestra previsión de crecimiento económico para 2023, este crecimiento del 1,8, cercano al 2%, pues es nuestro escenario base, pero las previsiones las tendríamos que revisar a la baja si se empiezan a materializar otros riesgos, ¿no? ¿Cuáles son esos riesgos? Bueno, los que más nos preocupan son los que vienen de fuera, ¿no? Nos preocupa el riesgo de un aterrizaje brusco de la economía norteamericana, nos preocupa y mucho la posibilidad de que haya un corte en el suministro de gas mayor del previsto en Europa, ¿no? Por parte de Rusia, ¿no? Y que haga que el precio del gas todavía suba mucho más de lo que ahora están descontando los mercados de futuros. Por lo tanto, esa es la principal preocupación, lo que viene de fuera, ¿no? Y internas, ¿qué preocupaciones tenemos, ¿no? Bueno, pues que lo que nos preocupa es que esa inflación importada se pueda enquistar como una inflación propia si el pacto de rentas no sale adelante, ¿no? Si determinados colectivos aquí en España, sean trabajadores, sean empresas, sea el sector público, empiezan a ajustar precios en función del IPC, de esa inflación importada, pues el problema se enquistará, ¿no? Y eso pues hará que perdamos competitividad, hará que el ajuste que tengamos que hacer en el futuro sea mayor y por lo tanto el riesgo de menor crecimiento para España vendrá de esta inflación que se enquista. Con los fondos europeos lo que nos preocupa es que la ejecución que antes comentábamos, que prevíamos que se va a acelerar, pues que no lo haga. Y que no lo haga pues, o bien por las incertidumbres que se ciernen sobre la economía española o bien porque empiezan a aparecer pues, cuellos de botella, problemas, ¿no? Por parte de las empresas que tienen que ejecutar estas inversiones por parte del sector público, ¿no? La ejecución de los fondos europeos va a ser importante. Y luego también, como te decía, nos preocupa que si España no hace bien los deberes en términos de ejecución presupuestaria, en términos de reducción de su déficit público, en un entorno de menor crecimiento, la prima de riesgo pueda aumentar. Ese es un riesgo que está ahí. Ahora mismo es menor que observamos en una economía como la italiana, en la que estamos viendo también una crisis política, ¿no? Pero bueno, lo mejor que podríamos hacer es tratar de que no nos contagiara, ¿no? esa crisis que pueda venir de Italia. Y luego el otro riesgo que vemos es el riesgo de polarización, de fragmentación política que impida llegar a acuerdos que son importantes, ¿no? España tiene que cumplir con toda una serie de hitos ante los que nos hemos comprometido frente a nuestros socios europeos, frente a la Comisión Europea, para que se vayan realizando una serie de desembolsos, ¿no? de los fondos europeos, ¿no? Y por lo tanto, si esas reformas no salen adelante porque no hay apoyos parlamentarios suficientes, pues nos encontraríamos con que a lo mejor algunos de esos desembolsos no se producen, ¿no? Más entraríamos en una situación de menor credibilidad por parte del gobierno o de la situación política en España, mayor incertidumbre, ¿no? Y todo esto, pues como comentábamos antes, no es bueno, ¿no? De cara a la inversión por parte de las empresas, por parte de las decisiones de gasto de los hogares, ¿no? Aparte de todo el crecimiento potencial que podríamos liberar, ¿no? De la economía española si se produjeran esos acuerdos, en esas reformas en la buena dirección, ¿no? Por lo tanto, también ahí tendremos que ver qué riesgos hay en ese frente más político, teniendo en cuenta que 2023 pues, es un año en el que vamos en principio a tener varias elecciones locales, autonómicas, generales y que por lo tanto, bueno, pues esto puede generar algo de ruido. Pues Rafa, Domènec, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos una explicación tan completa y tan interesante de toda la situación que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Como siempre, Reyes, ha sido un auténtico placer tener esta conversación aquí contigo. Igualmente, pues nada, te esperamos en otoño, que promete seguir siendo complicado. ¡Feliz verano! ¡Feliz verano a todos! Lo dejamos aquí por esta temporada.
Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos. En septiembre volveremos con más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. Que pases un buen verano.